Dios, desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3. Bendecido, mi hermano, bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigma. El día de hoy tengo un video corto. Nuestro gran amigo Winston Medina hizo un escrito hace un par de días referente a un video que yo hice. Me gustaría atender unos puntos. Creo que voy a atender solamente un punto. Hace 2 días que lo hizo. Ya el canal de Doctrinas de la Desgracia pues hizo un video sobre esto. No es original el pobre muchacho. Pero vamos a atender esto. Déjame entrar aquí para que vean de qué es lo que estoy hablando. Él hace aquí, dice, recibe el argumento de Ruby Rosado. Vean la imagen en la captura. O sea, él está reaccionando a la descripción de un video, no al video. Ok, pero vamos a lo que vinimos. Yo quiero llegar aquí, que es lo que me importa. Dice, Dios determina u ordena y es evidente por una de estas razones. Estamos hablando del determinismo calvinista. Nosotros no creemos que Dios ordena todas las cosas, sino que el ser humano, en su libre agencia, comete los pecados que comete, los comete no porque Dios ordenó que cometiera ese pecado, sino porque Él es libre para cometer ese pecado. Porque si seguimos la doctrina calvinista, que en la confesión de Westminster y la de Londres, las dos dicen prácticamente lo mismo, y es que Dios ordena todas las cosas. Todas las cosas. Después se curan en salud diciendo, pero Él no es el que crea el mal. Espérate, pero ¿ordenó todas las cosas o no ordenó todas las cosas? O la maldad no es una cosa. Si la maldad no es una cosa, pues entonces Dios no ordenó todas las cosas. Pero de eso es lo que estamos hablando. Winston hace aquí un escrito. Pero, honestamente, Winston Winston, en serio. Y esto es un buen consejo. Cuando hagan un escrito así de largo, dale a la inteligencia artificial a que te los corrija. Yo cuando hago un escrito largo, lo pongo a que me lo corrija la inteligencia artificial, así se evita todo ese montón de errores de ortografía. Eso es más fácil la lectura, pero no es una crítica, porque yo también lo hago, todos lo hacemos. Pero pues, simplemente para eso. Winston empieza su crítica, lo cual, es más, yo que un maestro superdotado como Winston me tome en cuenta, para mí es un honor. No quiero entrar a la parte de arriba, porque la parte de arriba de verdad es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Pero sí me gustaría entrar a este punto, especialmente el punto 1, para que veamos más o menos de qué se trata esta vaina. Dios determina u ordena y es evidente por una de estas razones. Bueno, dice, porque se propuso crear. Por creación, pudiendo no hacerlo, lo hizo y conocía de antemano todo lo que iba a suceder. Pudo evitar todo este quebrantamiento y todos los males del mundo y la historia, evitando crear. Sin embargo, creó. En este sentido, Dios ha ordenado todas las cosas. Ruby no enfrenta este argumento, como que yo no lo enfrento, Winston, tú estás loco, pues si yo he hablado de esto 10,000 veces. 10,000 veces contadas. Te las puedo contar una por una 10,000 veces. Déjame tomar el café que. Ok, vamos a atender esto suavecito. Va. Desde tiempos inmemoriales, los calvinistas se han burlado de los arminianos, diciendo, no, pero es que ese decreto arminiano, es que Dios vio en el túnel de la historia para ver quién era el que iba a poner su fe en Cristo, y entonces Dios predestinó a esos que Él vio que iban a poner su fe en Cristo. Lo cual no es una locura, escúchame bien, no es una locura. La Biblia dice que fuimos predestinados conforme a su presciencia. Entonces, han hecho eso. Que Dios está reaccionando, es un Dios reaccionario. Ok, espérate mío. Entonces, cuando vemos aquí, Dios se propuso crear. Pudiendo no hacerlo, es cierto, Dios no necesitaba crear. Dios no necesitaba crear. Vamos a coger este párrafo aquí para poderlo hacer más, para que podamos manejarlo mejor. Ok. Dice, pudiendo no hacerlo. Dios no tenía que crear, pero Dios lo hizo. Y conocía, yo quiero que subrayemos aquí, y conocía de antemano todo lo que iba a suceder. Entonces te pregunto, Winston, entonces Dios estaba reaccionando a lo que Él conoció.
Entonces Dios estaba reaccionando a lo que en base a su presciencia conoció. Te pregunto. Esa es la primera pregunta. Pudiendo no hacerlo, Dios no tenía que hacerlo, pero cuando Dios lo hizo, conocía de antemano lo que iba a suceder. Entonces quiere decir que su decreto parte en base de su presciencia. Así que no es ninguna locura decir que Dios, no es ninguna locura decir o sugerir que Dios vio en el tiempo quién iba a recibir el regalo de Dios en Cristo y quién no. Y entonces así fue que aconteció la predestinación. Pudo haber evitado, porque él lo hace dramático como para, pudo haber evitado todo este quebrantamiento y todos los males del mundo en la historia, evitando crear. Dios no tenía por qué crear, no tenía necesidad de crear, pero Él creó. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a este punto. Lo que me está diciendo Whitton es que está de acuerdo, bienvenido Whitton al arminianismo, porque el arminianismo ha dicho que Dios, conociendo todo, entonces fue que decretó. Dios decretó en base a su presciencia. Así que no hay ningún problema con decir que Dios está reaccionando a las acciones del hombre de la misma manera que Dios está reaccionando para la predestinación. Todo el que está en Cristo es predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Así de fácil es. Así que en tu propio argumento estás pisoteando una de tus doctrinas porque tú me estás diciendo que si fue por decreto, no fue por presciencia. Ustedes dicen que Dios ordena todo porque decreta las cosas. Y si Dios decreta las cosas, es un decreto es distinto a que Dios haya visto que algo va a pasar y Dios reaccione a eso que Él supo que iba a pasar. Dios supo que el hombre se iba a perder y entonces la Biblia dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. No fue que Dios decretó al Cordero y después decretó que el hombre se perdiera, como dice, por ejemplo, Claudio, que vino aquí a nuestro canal, que dice que Dios creó solamente para que el hijo viniera a morir. O sea, que la razón primordial de Dios en crear era que su hijo muriera. O sea, eso es locura y media. Pero aquí Whitton está de acuerdo con nosotros. Dios no tenía que crear, pero creó. Sabiendo todo lo que iba a pasar, entonces decretó. Decretó, entonces, si eso es cierto lo que dice Whitton aquí, lo cual estamos de acuerdo, Whitton, fíjate que estamos de acuerdo. Entonces, si Dios, conociendo de antemano, entonces fue que decretó. Dios está reaccionando a lo que el hombre iba a hacer. Así que aquí mismo termina usted completamente, el calvinismo aquí queda completamente expuesto porque han hecho un chiste de la presciencia que los arminianos presentan. Han hecho un chiste, pero en realidad la explicación más lógica es la de los arminianos o de los que no son calvinistas, porque los calvinistas dicen que es un decreto. Los arminianos dicen, no, Dios, viendo la fe, previendo la fe, entonces predestina. ¿Me siguen por dónde voy? Estos dicen, no, Dios ordenó quienes se salvan, Dios ordenó quienes se pierden, no en virtud de lo que Dios supo. Espero que esto esté claro. Pero en realidad la más lógica es que Dios, como dice Whitton, Dios no tenía que crear, pero lo hizo y conocía de antemano todas las cosas y reaccionó a lo que él conocía. A lo que él conoció que el hombre iba a hacer, Dios reaccionó. Así que Whitton, pacatazo para ti. Ok, vamos a seguir acá. Vamos a ver cómo nos va aquí. Dios no solo creó con conocimiento de causa, sino que también, déjame volver a hacer esto, me parece más cómodo para manejar el texto. Caray, que no puedo ponerlo más grande. Ok. Dios no solo creó con conocimiento de causa, sino que también coloca en los seres racionales libre albedrío para evitar que sean robots. ¡Ay, que esto está bueno! También coloca libre albedrío para que los hombres no sean robots. ¿Ok? Que quede claro eso. También conoció que muchos ángeles y seres humanos harían mal uso de ese libre albedrío y terminarían condenados por la eternidad en el infierno. Entonces, aquí viene el sarcasmo de Whitton. Aquí viene el sarcasmo de Whitton y él dice, pero como quería demostrarle cuánto los amó, otorgándoles ese libre albedrío, los llevaría a la separación eterna de Dios, decide crearlos y darles esa poderosa maquinita con que resistirían aún al Todopoderoso.
y lo haría retroceder de su propósito y plan. Esto es una falacia porque nadie enseña eso. Ahora, el libre albedrío en el asunto de la salvación es un acto de amor de Dios, amarse a sí mismo. Porque no es que Dios, para mostrarle el amor a ellos y no convertirlos en robots, Dios le da el libre albedrío, sino por amor a sí mismo, porque Dios no quiere robots, porque Dios no quiere gente que le sigan porque no le queda más remedio. Porque la esencia de Dios es amor y no existe tal cosa como un amor obligado. No existe una cosa como una gracia irresistible, porque si es irresistible no es gracia, es una imposición. Pero sigamos, porque este es el gran escrito que ha botado la pelota. De modo que el que se condena tendrá que decirle, te quise salvar. Ahí viene con el mismo cuento ridículo. Te quise salvar, pero me interesaba más respetar tu libre albedrío que te di. Entonces, ese es el argumento de Winston Medina. Demostrándote mi gran amor. Así pues, esta condenación es merecida. Y lo más triste es que yo sabía que no haría bien buen uso de tu libre albedrío. Y te lo di porque conozco todo, pero aún así te creé y te lo di. Y si te condenas, yo nada tengo que ver. Precisamente, Winston, tú lo estás haciendo en forma de burla, pero precisamente porque el hombre tiene libre albedrío es que Dios no tiene nada que ver con la condenación de los seres humanos. Si el hombre no es responsable por sí mismo, entonces sería Dios el responsable de su perdición. Mi única responsabilidad es que te di aquella poderosa arma con que te autodestruirías y ya yo lo sabía. Y para evitarte este eterno tormento debí no crearte, pero lo hice. Ok, y ese es el argumento de Winston. Ese es el argumento de Winston. Tremendo argumento, Winston. Este aplauso es para ti. Te felicito, Winston. Te ganaste el premio Nobel de la bobería. Después él sigue hablando unas babosadas ahí que es que no llega a nada. No llega a nada porque esto no es un escrito serio. Es más bien yo de verdad no lo había oído en el canal de la doctrina de la desgracia, que hicieron un video con ese escrito, pusieron ese escrito, había ojeado el escrito, no lo había puesto atención, pero ahora que le estoy poniendo atención, no, esto no vale la pena. Ya yo me he gastado 23 minutos tratando de debatir un chiste, un mal chiste, porque si partimos desde la premisa que todos, arminianos y calvinistas y provisionistas y molinistas, todos creemos lo mismo. Dios es bueno, Dios es justo y todo lo que Dios hace es en base a esos atributos de amor y de justicia. ¿Ok? Y por supuesto su soberanía. ¿Ok? Si nosotros partimos desde esos atributos, entonces tenemos que ver cuál es la manera más amorosa, más justa, en la que Dios puede lidiar con el asunto del pecado. Winston me trae un argumento de ateos, un argumento que un ateo, alguien que no conoce a Cristo, alguien que no conoce a Dios, es más, alguien que niega la existencia de Dios, usaría ese argumento. Pero entonces quiere decir que si vamos a usar ese argumento, entonces ¿en qué luz queda el Dios calvinista? Entonces piensen, porque si él me quiere tirar la pelota a mí diciendo que no, pero es que Dios sabía que se iban a perder y de todas maneras los creó porque Dios amaba tanto su libre albedrío, pero de igual manera Dios creó la misma cantidad de gente en el calvinismo y Dios no solamente, por lo menos en nuestra como visión, Dios le da oportunidad a los seres humanos a que se arrepientan para que vengan a Cristo. Pero en la cosmovisión calvinista, Dios creó gente nada más que por verlas chicharrar en el infierno. Nada más que por verlas para que alguien le diera gloria por su justo juicio. Dime, ¿dónde está el amor y la justicia ahí? Cuando Dios determinó ganadores y perdedores desde antes que empezara el juego. A eso es que nos basamos nosotros. Ahora, si tú quieres seguir argumentando como los ateos, argumenta como los ateos, pero te estás disparando en el pie tú mismo. Porque esa misma lógica se puede aplicar a tu postura. Y en tu postura no hay ni siquiera oportunidades para todo el mundo. Dios salva y que le da la gana. Ese Dios tuyo es Alá, que salva y que le da la gana. Sin que el hombre no tenga ninguna agencia en su salvación. Y aunque yo creo que el hombre no tiene nada que ver con su salvación, porque la salvación es de Dios, sí Dios determinó dentro de su plan eterno que el que ponga su fe en Cristo será salvo. El que escuche el evangelio y lo crea será salvo. Pero en tu cosmovisión no existe tal cosa. En tu cosmovisión Dios
Dios dijo, estos se van a salvar, yo sé que no me aman, pero yo los voy a hacer que ellos me amen. Yo voy a hacer que ellos me amen. Entonces, concluimos con esto. Pues ya llevo demasiado mucho tiempo en esta bobería. Primero, gracias, Winston, porque te pones de acuerdo con nosotros en que Dios estaba reaccionando cuando hizo su decreto. Estaba reaccionando a lo que Dios sabía que el hombre iba a hacer. Dios estaba reaccionando a lo que Dios sabía que los ángeles iban a hacer. Así que Dios es un Dios reaccionario, ¿ok? Porque Dios creó aun cuando sabía todo lo que iba a pasar. Y diseñó un plan en virtud a lo que él supo. No es un decreto que se sacó del dedo gordo del pie y dijo, así van a ser las cosas. No, no, no. Dios, cuando decidió crear, supo todo lo que iba a pasar y entonces decretó en virtud a lo que conoció. Muy bien, Winston, ya va mejorando. En cuanto a lo otro, el argumento de ateos que haces, de verdad que es triste que un ministro del Evangelio tenga que recurrir a un argumento de ateos para argumentar. Y es un argumento que te dispara a ti mismo, porque si es malo el arminianismo, partiendo desde tu argumento, imagínate cómo luce el calvinismo, el Dios caprichoso que no tiene nada que envidiarle a Alá en el Islam, que salva al que le da la gana independientemente de lo que el ser humano haya hecho, porque si Dios escogió a Esaú, desechó a Esaú desde antes de nacer, quiere decir entonces que a Dios está en el negocio de desechar gente inocente. Nada, vamos a dejarlo ahí, porque de verdad que llevo mucho tiempo en esto y de verdad no creía que iba a tardarme tanto. Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en los comentarios en que estoy equivocado. Ahí te la dejo para que la pienses. Nos vemos en los comentarios. Bye. Voy retando paradigmas,